Buenas tardes, hoy nos enfocaremos en un tema crucial para nuestro país, la deuda pública en Colombia y cómo ha evolucionado desde la implementación de la Constitución de 1991. La nueva Constitución buscó transformar nuestra estructura financiera, promoviendo una gestión más transparente y participativa de las finanzas públicas, y dándole un papel más activo a la ciudadanía en estas decisiones. Aunque estas reformas eran necesarias y prometedoras, no estuvieron exentas de desafíos. Nos enfrentamos a la compleja tarea de poner en práctica estos cambios y asegurarnos de que cumplieran con su propósito de mejorar la gestión de nuestra deuda. Uno de los cambios más significativos fue la descentralización fiscal, un proceso que buscaba darles a las regiones y ciudades mayor autonomía sobre sus recursos financieros. Este cambio tenía la intención de promover un desarrollo más equitativo y eficiente en todo el país. Sin embargo, este proceso también presentó desafíos significativos. No todas las regiones tenían la misma capacidad para gestionar sus recursos de manera eficiente, lo que llevó a disparidades y desafíos en la asignación de fondos. Además, en el compromiso de garantizar derechos fundamentales como la educación y la salud, el gobierno se vio en la necesidad de aumentar el gasto público, lo que a su vez tuvo un impacto en la gestión de la deuda. Estos cambios y desafíos del pasado son cruciales para entender la situación actual de la deuda pública en Colombia y nos ofrecen lecciones importantes para asegurar una gestión responsable y sostenible en el futuro de nuestra nación. Hablando de los logros que trajo la Constitución de 1991, quise traer a colación 8 logros principales, los cuales fueron limitación del poder ejecutivo, mayor supervisión y fiscalización, derechos sociales, mayor participación ciudadana. En la parte de la limitación del poder ejecutivo, la Constitución de 1991 reforzó la separación de poderes y limitó el poder del Ejecutivo en la toma de decisiones en materia de la deuda externa. Mayor supervisión y fiscalización. La Constitución logró traer mejores mecanismos de supervisión y fiscalización que tomaron decisiones en el gobierno y pues así ayudaron a mostrar a Colombia pues como un país con mejores mecanismos y eso pues beneficia para la contribución de la disminución de la deuda externa. Derechos sociales. La Constitución incluyó un enfoque en la protección de los derechos sociales, que influyó en la asignación de recursos y la toma de decisiones relacionadas con la deuda. Mayor participación ciudadana. Algo de lo que trajo esta constitución que fue muy importante fue que se mejoró la participación ciudadana, lo cual fue una gran ventaja para que los otros países vieran pues que Colombia estaba avanzando y así se podría contribuir a la disminución de la deuda externa, ya que pues esto permitió una mayor influencia de la sociedad civil en las decisiones relacionadas con la deuda externa y otros asuntos económicos. Los otros 4 logros son mayor transparencia y fiscalización, fortalecimiento de la economía, protección de derechos sociales y estabilidad política. La Constitución de 1991 estableció un marco legal más robusto para la gestión de la deuda externa, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación y gestión de la deuda. Fortalecimiento de la economía, la estabilidad política y en el enfoque de los derechos sociales combinados con una gestión más transparente de la deuda contribuyeron al fortalecimiento de la economía colombiana. Protección de derechos sociales. La Constitución de 1991 incorporó una perspectiva más amplia de los derechos humanos y sociales. Esto influyó en la asignación de recursos y decisiones relacionados con la deuda, priorizando inversión en las áreas como la deuda, la salud y el bienestar social. Este logro me parece muy importante, ya que se priorizó a los derechos sociales y con esto se fueron mejorando ciertos sectores de la economía, lo cual hace que Colombia o lo cual más bien haría que Colombia mejorase su situación respecto con la deuda externa. En la estabilidad política, en la Constitución de 1991 contribuyó a la estabilidad política en Colombia, lo que facilitó la obtención de financiamiento en los mercados internacionales y la negociación de acuerdos de deuda en términos favorables. Esto ya lo había mencionado un poco en la anterior diapositiva, pero la estabilidad política, pues cuando se ve mejorada en un país, hace que el país sea más atractivo para las otras naciones, lo cual mejora la inversión, más mercados internacionales quieren invertir en el país y esto ayuda demasiado a contrarrestar la deuda externa que tiene Colombia. Tenemos otro aspecto súper importante que fue la evolución fiscal, que la Constitución de 1991 permitió que los entes territoriales recibieran más recursos en términos de transferencias y regalías.
Sin embargo, en la época de la capacidad de movilidad de recursos se ha ido perdiendo la autonomía fiscal, ya que la mayoría de ellos tienen destinación específica. Este no lo podríamos llamar ya tanto un logro, sino más bien como una de las fallas que mi compañera Valentina se los va a explicar más adelante, ya que pues esto da que los recursos se repartían a cada región y a cada municipio específicamente, pues quedaban unas falencias en áreas donde se necesitaban recursos. También se pensó que la autonomía dada a los municipios y departamentos para manejar sus ingresos y crear nuevos aumentaría la liquidez para ellos, pero no se dejaron especialmente en departamentos impuestos de difícil control y recaudo, acompañado de estatutos tributarios engorrosos y sin claridad de las bases grabables. Este pues hubiese sido un gran logro si desde el origen se hubiese planteado mejor la idea y se hubiese pues asignado los recursos de manera asertiva dependiendo a a las condiciones de cada departamento. En conclusión, la Constitución de 1991 introdujo cambios significativos en la forma en que se manejaba la deuda externa en Colombia, al fortalecer la supervisión, la transparencia y la participación democrática en la toma de decisiones, y al promover el enfoque en los derechos sociales y la estabilidad política. Estos cambios han tenido un impacto positivo en la gestión de la deuda y en el desarrollo económico del país. Si bien la Constitución de 1991, en papel, representaba cambios sumamente buenos para la economía, pues a la hora de llevarlos a la práctica no se vieron en realidad esos cambios positivos que iba a traer, sino que más bien se vieron como pequeños atrasos, ya que según las gráficas se podía ver que Colombia económicamente en ciertos aspectos estaba mejor antes de la Constitución del 91, lo cual hago en mi conclusión que Colombia tiene una muy buena Carta Magna, pero esta Carta Magna funciona en un país desarrollado. Nosotros tenemos diferentes condiciones adversas, llámese geopolíticas, llámese geográficas, llámese sociales, que hacen que esta constitución esté pues muy bien hecha, pero no se puede aplicar de la manera más asertiva posible en nuestro país. Seguimos con mi compañera Valentina y las fallas de la constitución. Fallas, factores que incrementaron la deuda pública en Colombia. Primero, el gasto pensional. Esto debido a que años anteriores se había implementado la pensión en Colombia. Para los años 90 se empezaron a pensionar los colombianos. Entonces, este multiplicó la deuda pública entre 1990 y 2012 del 0.7% al 3.6% del PIB. Como podemos observar en el gráfico, desde 1990 se ha aumentado la deuda pública bastante y también debido a los recursos regionales. Esto ya que en Colombia una crisis de explotación minera, donde el gobierno invirtió muchos recursos a varias regiones con el fin de proteger el ambiente. Esto pues aumentando del 30% al 40% el PIB. Además, la atomización política. En los artículos 107 y 108 del capítulo 2 se atomizó el Congreso. Entonces pasamos de pocos partidos políticos a muchos partidos políticos. Entonces lograr consensos entre estos se requería más fondos, pues incrementando la deuda pública. Lo siguiente es la sostenibilidad de la deuda. Entonces, como observamos en el gráfico, la deuda de Colombia es muy elevada, por lo que es insostenible a largo plazo. Además, después pues de todo esto tenemos también la pandemia, lo cual pues en el 2020, aunque no lo podemos observar en el gráfico, pues sigue subiendo. Esto, esto pues es debido pues a la crisis económica que hubo globalmente, donde además se requirieron mayores gastos en la atención médica y se disminuyeron los ingresos fiscales. Entonces, pues esto aumentó muchísimo pues la deuda de Colombia. Y en la Constitución de 1991 existió la descentralización, donde se tomaron decisiones sin restricción del presupuesto. Esto, esto debido a los ingresos, las inversiones que se llevaron como en las regiones o en las infraestructuras del país, donde además se dejó un problema para el siguiente gobernante, donde el gobernante que estaba en ese momento invirtió en las regiones y esperaba que el siguiente gobernante tuviera una solución respecto a eso. Pero al pasar esto por mucho tiempo,
ha sido un problema ya difícil de solucionar. También en 1991, en la Constitución se implementaron nuevos derechos en áreas de la educación, la salud y la vivienda, donde se tuvieron que invertir recursos para, para poder garantizar esos nuevos derechos. Y lo otro son las reformas en el sistema judicial, como puede ser las reformas que se han llevado a cabo desde 1991 en adelante cada año, donde se han aumentado muchísimo los ingresos, los gastos, y pues esto debido a que para llevar una reforma pues es muy costoso. Futuro. Según varias estadísticas, este 2023 el saldo de la deuda externa en Colombia alcanzó 187.529 millones, o sea, un 56.1% del Producto Interno Bruto, aumentado en 3.648 millones, o sea, un 2% más respecto a diciembre del 2022. El pago de deuda de Colombia será de 95 billones en 2024 y la inversión tendría un mayor monto. Se espera que con los años la deuda externa vaya decreciendo hasta llegar a alcanzar las metas propuestas por el gobierno. En esta gráfica podemos observar estadísticas de los ingresos y gastos del sector público no financiero, SPNF, en porcentajes de Producto Interno Bruto. Cuando hablamos del sector público no financiero, nos referimos a entidades gubernamentales responsables de las prestaciones de servicios públicos, tales como la educación, la salud, infraestructura y entre otras. En la estadística podemos observar cómo los pagos totales han sido mayores a los ingresos totales desde, supondríamos que 1991 hasta, el último dato es 2020 y incrementan los pagos totales después de la pandemia. Pronóstico. La pandemia ha tenido un impacto significativo en la deuda externa de Colombia. Se aspira a que en el futuro se logre una recuperación de esta deuda y se espera que ningún otro evento de crisis, ya sea de naturaleza económica o social, incida negativamente en su evolución y desarrollo. Entre 2024 y 2025, Colombia debe pagar 4,5 puntos del Producto Interno Bruto solo en servicio de deuda, comentó el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dándonos una idea del proceso que se deberá desarrollar para ir reduciendo la deuda externa de Colombia.